Están todos admitidos. Bueno, perfecto. Buen día a todos. Como siempre, continuamos con los cursos online que hace la Panamericana. Este es el número 10. Y hoy tenemos unos distinguidos y jóvenes panelistas, lo cual es bueno como para la Panamericana, como para que gente joven con mucha experiencia puedan comenzar a difundirlo. La Panamericana sigue trabajando, es arduo todo esto porque lleva su tiempo, pero es muy bueno. Creo que en todo este tiempo la Panamericana, como nunca, ha tenido cursos, porque cada 15 días empezamos o 20 días y hacemos un curso cada 20 días, por supuesto que todo gratuito. Pero es una forma de difundir. En esto vino bien porque nos encuentra en nuestras casas, podemos difundir todo el tema científico, pero sigue siendo la Panamericana un grupo de amigos y se siente la falta de la presencia del face to face como para darle un abrazo a mi amigo Luis, que hace mucho que no lo veo, a todos. Pero bueno, vamos a continuar esto hasta que el virus nos deje tranquilo y podamos encontrarnos en congresos, cursos y tomar un café todos juntos. Hoy vamos a empezar, el que va a moderar va a ser el doctor Luis Alberto Macías Fernández, de México, que es expresidente justamente de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y Cabeza y Cuello, director de la Clínica Macías de ORL, Rinología y Cirugía Endoscópica Nasosinusal y Base de Cráneo, médico externo asociado al Hospital Español de México y ex jefe de servicio de endoscopía del Instituto Nacional de Rehabilitación. Nos acompañan también el doctor Ernesto Cafaro de Argentina, que es doctor en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, profesor regular de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la UBA, secretario general de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología, FASO, es la única sociedad que nos representa a todos en Argentina, consultor del jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital General Manuel Belgrano de Buenos Aires y miembro fundador de Interamericana Association of Pediatric Otorrinolaryngology y de CIVEX. También tenemos la suerte de que nos acompañe el doctor Alfredo Herrera Vivas, de Colombia, que es profesor y director de la sección de rinología y cirugía de senos paranasales y base de cráneo, unidad de otorrinolaringología y cirugía maxilofacial, y del Hospital Universitario San Ignacio Pontificia Universidad de Javeriana, Bogotá, Colombia. Tenemos un vecino de Chile, el doctor Claudio Callejas. Se nos frizó la imagen de Héctor, justamente cuando estamos hablando de la gente joven, está hablando de Claudio. Vamos a ver si debe estar, Héctor debe estar reseteando la computadora. Y bueno, de verdad que es un gran honor pues tener tantos amigos reunidos en este maravilloso, excelente curso. Ahí está. Ya llegó Héctor. Héctor, Bien, y bueno, la verdad que tener al presidente de la Sociedad de Argentina y a Luis, que es expresidente de la Panamericana, es un gran orgullo. Héctor, te quedaste a la mitad con Claudio. Sí. No, es que desde que la gente del gobierno acá han arreglado las comunicaciones, cada vez estamos peor. Sí, se desconectó y volvió. Sigo con Claudio Callejas. Decía que es profesor asistente del Departamento de Otorrinolaringología de la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Chile, fellowship clínico de rinología y cirugía endoscópica de base de cráneo de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Y tenemos al doctor Luis Fernando Macías Valle, de México, la perla del doctor Luis Macías Fernández, que es fellow en rinología y cirugía endoscópica de base de cráneo en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, Canadá, fellowship en rinología y cirugía endoscópica de base de cráneo de la Universidad de Queen Elizabeth, en Australia, miembro fue de la American
titulada en North American School Bus Society y médico adscripto y profesor del Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Español de México. Hecha la presentación y agradecerles de que puedan estar disertando acá en este Zoom, en este curso, paso al moderador para que comience con la sesión. Luis. Bien, ¿se escucha? Bien. Sí, perfecto. Bien, antes que nada quiero agradecerle al presidente de la Asociación Panamericana, mi amigo Héctor Ruiz, el haberme hecho el honor de haberme invitado a coordinar este 10º curso de cirugía endoscópica, dentro de los paneles de cirugía endoscópica, y trata sobre el tema muy interesante que es la rinosinositis crónica con pólipos, un reto para el rinólogo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla, a ver si puedo. ¿La tienes? No, sí puede. A ver, vamos a ver. Ahora. ¿Sí se ve? Perfecto. Bueno, estamos ahorita en la parte de que tienes tu computadora, falta la conferencia. Ok. ¿Ya se ve la diapositiva? No, solamente tienes que abrir tus conferencias, no están abiertas. Ya está abierta, la estoy regresando. Bueno, vemos tu computadora, vemos tu escritorio, lo que estamos viendo es tu escritorio. A ver, ahora. Seguimos viendo tu escritorio. Dice webinar Panam Poliposis Rinólogo, ¿por qué no le das ahí a ver si se puede, donde dice el webinar Panam Poliposis? A ver si es perfecto. ¿Ahí? Sí, perfecto. ¿Ya se ve? Ya se ve. Sí. Bueno, muy bien, entonces aquí está la situación de quiénes eran los participantes que ya fueron presentados, y lo que vamos a hablar es prácticamente de los pólipos nasales, que actualmente se llaman la rinosinositis crónica con pólipos, y yo creo que nadie, es una pequeña introducción de un abuelo de pájaro de lo que en un momento dado nosotros he visto y se han recolocado las cosas a lo largo de los años. Es que creo que nadie que se dicte de ser otorrinolaringólogo ha dejado de ver una poliposis nasosinusal. Esta es una enfermedad ancestral descrita por Hipócrates hace más o menos por el año 400, pero evidentemente esto nace con la humanidad. Y todo mundo ha visto un problema tratado y operar un problema, y siempre ha sido una cosa de gran controversia esta enfermedad. A lo largo de los siglos y hasta la fecha, todavía hoy consideramos esta enfermedad con muchas facetas y controversias desde su origen, desde su presentación clínica que se ha ido modificando a través de los años, de cuál es el diagnóstico adecuado que tenemos que hacer, y no nada más exclusivamente ver los pólipos a través de la nariz o diagnosticarlos a través de una endoscopía, sino de dónde viene el origen de la enfermedad, que es multifactorial. Evidentemente, el tratamiento también es un problema de manejo tanto médico como quirúrgico, que todavía hasta la actualidad nos estamos poniendo de acuerdo en este tipo de casos, cuál es la mejor opción. Dentro de su origen, aquí tienen ustedes los orígenes clásicos que se han descrito a través de los años. La teoría alérgica, que data desde el siglo XIX, del siglo XVIII, donde se encontraron que esto pudiera tener una gran relación. Y si ustedes recuerdan de aquellos años, de hace 20 años, nosotros veíamos un paciente con poliposis nasosinusal o pólipos que le salía en la nariz, inmediatamente era categorizado como un problema de tipo atópico, un problema de tipo alérgico, y de esa manera se trataba. Evidentemente, a lo largo del tiempo sabemos que solamente el 0.5 y 5% de los pacientes van a tener una causa probablemente de tipo alérgica al que le provoquen los pólipos, pero como esto está relacionado con situaciones de tipo asmática o alergias a los AINES, han tenido una serie de situaciones junto con la cuestión de las inmunoglobulinas E y la eosinofilia, que prácticamente tienen otro camino, otro pathway diferente a lo que es la poliposis. La teoría mecánica, que tiene mucho que ver con la cuestión de tipo infecciosa, acuérdense que pues, se rompe el ciclo y esto puede generar
pero la cuestión infecciosa también está relacionada con la cuestión del estafilococo aureus, de los superantígenos, de la situación de los hongos, de las aspergillus, y esto se ha ido complicando y tampoco tiene una clarificación total de que esto sea el problema. La teoría genética, sabemos que ahí tenemos por ahí unos genes de los AHLA, DR7, y que tienen y codifican citoquinas para un desarrollo de una poliposis nasosinusal. Pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es un problema evidentemente de tipo inflamatorio y donde la lesión epitelial desencadenaría una reacción inflamatoria con una liberación de citoquinas, eucasonoides y además de la participación de moléculas de adhesión celular. Y todo está relacionado con las reacciones tipo 1, tipo 2 o TH1, TH2 en esto, junto con la producción de IgE y células plasmáticas y el papel principal mediado por eosinófilos atraídos por el epitelio que van a hacer una remodelación. Todo esto hoy en día es tema y materia de investigación todo el tiempo de lo que es la rinosinositis crónica y sin pólipos, y es la que nos puede dar en un momento dado este problema. Hoy se considera como un padecimiento caracterizado multifactorial de la inflamación de la mucosa nasal. Bien. A final de cuentas, esta es una disfunción entre medio ambiente, huésped y agentes exógenos que nos da una alteración y que todavía no nos podemos poner de acuerdo, todavía no se conoce cuál es la formación de esta situación. ¿Qué es lo que ha cambiado en 3 décadas? Primero, la investigación del origen inflamatorio está sustentado por el uso de corticoides y su investigación de los mismos. ¿Cuál es el tratamiento máximo? Hoy en día todavía no nos podemos poner cuál es el tratamiento máximo en una rinosinositis crónica, y esto ha ido variando y no hay un consenso perfectamente clarificado de cuál es ese tratamiento. Podríamos hablar ahora del tratamiento más adecuado para el estudio del paciente una vez que nosotros hayamos hecho una anamnesis adecuada de esto. Tratamiento quirúrgico, mínima, máxima, nasalización, extensión de la cirugía. ¿Quién nos dice cuál es el tratamiento quirúrgico ideal y en qué casos deben de ser aplicados? Una vez que nosotros hayamos supuestamente hecho una buena cirugía, ¿cuál va a ser el manejo médico a largo plazo? Que esto nos va a evitar recurrencias y fallas. De tal manera que si nosotros nos remontamos a lo que yo empecé hace 30 años, a quitar pólipos en el consultorio para aliviar el problema de tipo obstructivo, con lo que ustedes ven que era un polipotomo caliente, antes eran de Asia fría, pasando posteriormente al CAD-WELOC, a las cirugías externas, e iniciando, como yo lo inicié en mi país como pionero, la cirugía endoscópica hace ya muchísimos años, pues la cirugía ideal que le podemos ofrecer a un paciente el día de hoy es la cirugía endoscópica de los senos paranasales. Una vez que nosotros hayamos realizado qué tipo de cirugía, cuál es lo que funciona, qué es lo que no funciona, pues nos encontramos también que a los 9 meses, a los 8 meses, empezamos a tener este tipo de imágenes que van ustedes del lado derecho, que supuestamente haber hecho una buena cirugía, empezamos a tener esa reacción de tipo inflamatoria que no sabemos muchas veces cómo lograr, tratar, controlar. Acuérdense que este tipo de pacientes, lo que más le importa es mejorar su calidad de vida. ¿Cuál es la cirugía ideal? La cual vamos a hacer la cirugía ideal de acuerdo al fenotipo y al genotipo, y cuál sería el tratamiento adecuado. Pues por eso tenemos aquí nuestro panel de expertos a los cuales les voy a dejar ya la palabra y posteriormente entraremos en discusiones o en preguntas. Muchísimas gracias. Bien. Ok, a continuación, Okay. para que compartas su... Ok, tienes que cerrar y tenemos... Listo. Entonces, adelante, vamos con el doctor Callejas, con su tema, para que puedas compartir, doctor Callejas, tu pantalla, y nos va a hablar de la clasificación y manejo médico de la rinosinositis crónica con pólipos y basado sobre las guías EPUS 2020, del cual fue el participante de las mismas. Adelante, doctor Callejas. El audio.
Ok, ahora sí ya. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, buenísimo. ¿Y ves mi pantalla? Sí, sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer al doctor Ruiz, al doctor Macías Fernández y al doctor Casiano por la invitación. Es un honor participar de este webinar organizado por la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Y antes de comenzar, también esperar y desear que todos estén bien a pesar de la pandemia. Bueno, la guía EPOS 2020 son un documento extenso, bastante exhaustivo, y hablar en detalle del manejo médico de la rhinosinusitis crónica con pólipos probablemente tome algún par de horas. Por lo tanto, uno de los objetivos principales de esta presentación es ojalá motivarlo a revisar este documento y familiarizarse con él. Esta guía trae hartas novedades que son bien útiles en la práctica clínica y se pueden bajar en forma gratuita de la página oficial de la revista Rhinology, que pueden ver ahí en la pantalla, o del sitio oficial de EPOS 2020. Ahora, estas son guías extensas, estamos hablando de 460 páginas, por lo tanto, ponerse a leer el documento claramente no es la forma más eficiente de asimilar su contenido. Afortunadamente existe el resumen ejecutivo que en solo 27 páginas condensa lo principal de la información, contiene las definiciones, las tablas, las figuras, y claramente es la forma de empezar a interiorizarse sobre el contenido de esta guía. En honor al tiempo, hoy voy a hablar muy brevemente de la metodología de la guía, luego vamos a hablar sobre la nueva clasificación de rhinosinusitis crónica que propone el grupo EPOS, y por último, a hablar sobre el manejo médico de la rhinosinusitis crónica. Y esto lo voy a hacer utilizando una de las novedades que trae la guía, que son unos flujogramas de atención integrada. Entonces, hablemos muy brevemente de la metodología. Esta ya es la cuarta versión de la guía EPOS, comenzó el año 2005, y cada guía ha incorporado una mayor cantidad de artículos nuevos, y como podemos ver también el número de autores ha aumentado progresivamente. Si bien inicialmente la mayor representación era europea, vemos como en esta guía hay representación internacional bastante diversa. Y en este caso, un grupo guía de 51 otorrinos redactaron un documento borrador que luego fue revisado por más de 100 expertos alrededor del mundo, donde tuve el honor de participar. Se revisó toda la literatura desde el año 2012, que fue el año de publicación de las guías previas, seleccionando los mejores estudios relevantes. Básicamente estudios randomizados, controlados, sobre todo para evaluar temas en relación al tratamiento, pero también se seleccionaron algunos estudios observacionales, sobre todo para responder preguntas en relación a la cirugía. Como todos sabemos, es bien difícil hacer un estudio randomizado controlado para evaluar outcomes quirúrgicos. Y en áreas donde no hay estudios relevantes, sobre todo en áreas relacionadas al diagnóstico, se utilizó el método Delphi, que es un sistema estandarizado de realizar cuestionarios que permite establecer recomendaciones en base a expertos, en forma sistematizada. Toda la información de los estudios de la guía se presenta como revisiones sistemáticas, y cuando es posible también se presenta el correspondiente metaanálisis. Y toda la información de los estudios, más las recomendaciones obtenidas por el método Delphi, se condensó y se simplificó en estos flujogramas de atención integrada que yo les comentaba, que en forma muy práctica y sencilla permiten ir guiando el manejo de la rhinosinusitis crónica y de la rhinosinusitis en general. Entonces veamos muy brevemente la clasificación de la nueva clasificación propuesta por el grupo EPOS. Básicamente, el grupo EPOS decidió apartarse de la clasificación clásica de rhinosinusitis crónica con y sin pólipo, y en lugar de eso propone esta nueva clasificación que básicamente separa la rhinosinusitis crónica en primaria o secundaria, si hay una causa identificable, y luego sobre distribución anatómica de la inflamación y en relación al endotipo dominante. Y la intención de esta nueva clasificación es ojalá poder seleccionar mejor el tratamiento que vamos a aplicar en nuestros pacientes, y también al probar futuras terapias, poder hacerlo sobre grupos de pacientes con mecanismos fisiopatológicos similares, por lo tanto, poder ver bien la eficacia de los tratamientos. Entonces, la rhinosinusitis crónica primaria, como podemos ver, se divide en localizada, que habitualmente es unilateral, o difusa, que siempre va a ser bilateral. Y cada una de estas puede tener un endotipo predominantemente 2 o de otro tipo. Como todos sabemos, las que tienen un endotipo que es predominantemente 2 responden bien a los corticoides orales, a diferencia de la otra.
Entonces, por ejemplo, el fenotipo clásico de la rhinosinusitis crónica primaria localizada con un endotipo dominante 2 es la rhinosinusitis fúngica alérgica, que como todos sabemos puede ser unilateral. Aquí vemos un escáner típico, vemos las dobles densidades, y como todos sabemos, es una cirugía bastante compleja, con alta inflamación, y vemos ahí el contenido fúngico que está siendo eliminado de la cavidad etmoidal. Cuando hay una rhinosinusitis crónica primaria, unilateral, pero el endotipo dominante no es el 2, esto se llamó rhinosinusitis aislada, o rhinosinusitis crónica aislada. Y aquí vemos un ejemplo, vemos este velamiento del seno frontal, vemos las calcificaciones distróficas periféricas que nos orientan aquí a un proceso crónico. Por otra parte, y probablemente más relevante para el tema de este webinar, está la rhinosinusitis crónica primaria difusa, en donde hay una inflamación difusa y compromiso de todas las cavidades perinasales. Y aquí, si el endotipo dominante es el 2, se llamó rhinosinusitis crónica eosinofílica, y si es de otro tipo, no eosinofílica. Y para establecer esta diferencia, se determinó que se hace en base a la biopsia, que habitualmente es de pólipos cuando hay, y si por un campo de aumento mayor uno ve o se cuentan 10 o más eosinófilos, corresponde a una rhinosinusitis crónica eosinofílica. Esta habitualmente, y la mayor parte del tiempo, es la rhinosinusitis crónica con pólipo de la que hablamos. Pero no siempre es así, y los estudios de la última década han mostrado que sobre todo en Oriente, muchos pacientes que tienen poliposis nasal en realidad tienen un predominio neutrofílico en sus pólipos, y concordantemente con esto no responden muy bien a los corticoides orales, por ejemplo. Hay otro fenotipo aquí en la rhinosinusitis crónica primaria difusa con endotipo dominante 2, como la rhinosinusitis fúngica alérgica, la enfermedad alérgica de compartimento central, una entidad relativamente nueva, o por ejemplo la paciente que tiene poliposis en el contexto de la cría de Santer. Ahora, esta clasificación también nos guía en el tratamiento, en cierta forma. En general, en el manejo de las rhinosinusitis crónicas primarias, la cirugía está considerada inicialmente. Un paciente para el manejo de su patología va a necesitar cirugía. En cambio, en la rhinosinusitis crónica difusa primaria, habitualmente uno da una chance al tratamiento médico, un porcentaje de pacientes va a responder a eso, y cuando no hay una respuesta al tratamiento médico adecuado, uno ofrece la cirugía. Por otra parte, tenemos la rhinosinusitis crónica secundaria, cuando encontramos una causa identificable de la inflamación, y de nuevo esta puede ser dividida en localizada, frecuentemente unilateral, o difusa, que siempre va a ser bilateral. Y luego, dependiendo del mecanismo fisiopatológico que causa la inflamación, vamos a seguir dividiéndola. En el caso de la rhinosinusitis crónica secundaria localizada, el mecanismo fisiopatología siempre va a ser patología local, como una sinusitis odontogénica cuando hay un foco dental, o una bola fúngica sobreinfectada, o por ejemplo un tumor que causa obstrucción y la infección persistente. En el caso de la difusa, hay una enfermedad sistémica de base que va a originar el mecanismo fisiopatológico de la inflamación rinosinusal, como puede ser una alteración mecánica del clínex mucociliar en la isquiemia ciliar primaria o en la fibrosis quística, o una inflamación persistente de la mucosa, como en la vasculitis, la glomerulonefritis con poliangeitis, o glomerulonefritis eosinofílica con poliangeitis, ambas antes conocidas como Wegener o Church-Strauss. También puede haber una alteración en la inmunidad, como la inmunodeficiencia selectiva, por ejemplo la inmunodeficiencia común variable o déficit selectivo de anticuerpos. De nuevo aquí, en las rhinosinusitis crónicas secundarias localizadas, el manejo inicial va a considerar una cirugía. En cambio, las difusas, en gran parte su control va a depender del control de la enfermedad de base, aunque algunas sí también van a requerir cirugía. Entonces, eso en relación al manejo médico, a la nueva clasificación de la rhinosinusitis crónica propuesta por el grupo EPOS. Veamos ahora el manejo médico de la rhinosinusitis crónica que plantea el grupo EPOS. Y como decía, lo vamos a hacer utilizando uno de los flujogramas de atención integrada, que son una de las novedades de esta guía. Como podemos ver, la guía elaboraron 4 flujogramas, uno para el manejo de la sinusitis aguda, otro del manejo de la sinusitis crónica, un poco más orientada a la atención primaria y secundaria, otro flujograma en relación al manejo de la rhinosinusitis crónica difusa, que es el más atingente al tema de este webinar, y otro en el caso de la sinusitis crónica pediátrica. Entonces, revisemos el manejo médico de la rhinosinusitis crónica difusa. Y en general, cuando tenemos un paciente que tiene un diagnóstico reciente de rhinosinusitis crónica difusa, probablemente, por estadística, lo más probable es que sea una sinusitis crónica difusa primaria. Pero siempre hay que tener en mente
signos de alarma o banderas rojas que nos pueden hacer pensar que hay una causa secundaria, como es el caso de la formación de costra o detección de costra en la endoscopía, sangrado recurrente, cuando el dolor es uno de los síntomas principales, cuando hay pérdida de tejido o compromiso de otro órgano. Y dependiendo de la sospecha, va a ser necesario orientar nuestro estudio. Por ejemplo, pedir serología, anticuerpo ANCA, o realizar una biopsia de tejido, si es que a esta altura no hay un escáner, solicitar un escáner, e involucrar a los especialistas relevantes. Ahora, si no hay signos que nos hagan sospechar una causa secundaria, lo primero que uno hace en el manejo es iniciar esta terapia médica adecuada, que como podemos ver no es muy compleja, básicamente el uso de corticoides en forma local, corticoides tópicos y lavados nasales de alto volumen. La guía hace mucho hincapié en la importancia de la educación, en la técnica, cómo utilizar estas terapias y la importancia de recalcarle al paciente la importancia de adherencia a tratamiento. Esta es una enfermedad crónica y así como el paciente hipertenso se toma su remedio aunque esté asintomático, o el paciente diabético tiene que inyectarse insulina, el paciente con sinusitis crónica tiene que usar esta terapia en forma crónica. También uno puede considerar el uso de corticoides orales en este punto. Y la idea es ir controlando la respuesta al tratamiento. La guía propone una tabla que nos permite, la idea no es revisarla en detalle, no nos da el tiempo, pero solo para contarles que está esta tabla que pueden revisar en el resumen ejecutivo, que permite ir revisando qué nivel de control uno tiene. Básicamente considera los síntomas clásicos, además de problemas para dormir, la evaluación endoscópica y la necesidad de terapia de rescate. Entonces, si hay una respuesta adecuada a nuestra terapia médica apropiada inicial, el paciente sigue con esta terapia y controles regulares. Cuando en algún momento deja de haber respuesta o inicialmente no hay respuesta, va a ser necesario, por supuesto, revisar la adherencia al tratamiento, considerar comorbilidad que pueda ser manejable, si se está manejando una alergia concomitante, el asma, el reflujo, exposición a tabaco o irritantes ambientales. Y para poder orientar nuestro tratamiento futuro, va a ser necesario ya poder determinar qué tipo de endotipo es el dominante, un endotipo 2 o de otro tipo. Lamentablemente no hay un marcador o un biomarcador único que nos permita determinar esto. Entonces, en esta etapa lo que uno hace es considerar todo el contexto del paciente, la clínica, los exámenes de imágenes de laboratorio, para poder determinar cuál es el endotipo dominante. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las características de un endotipo dominante que no es el 2? En general, estos pacientes, sus síntomas más molestos son el dolor o la presión facial y la descarga. En estos casos suele no haber coexistencia de alergia o asma. Y en la endoscopía nasal, más que ver pólipos, lo que uno ve en general es rinorrea purulenta o rinorrea espesa. Ahora, como decía, en Oriente, estos pacientes pueden tener pólipos, y muchos pacientes con poliposis en el Oriente tienen un endotipo que es predominantemente no es 2. En el examen de laboratorio, exámenes útiles que uno puede pedir es la IgE total y revisar los eosinófilos en sangre, y estos suelen ser normales. En cambio, en un paciente con un endotipo dominante 2, los síntomas más molestos suelen ser la obstrucción nasal y la pérdida de olfato. La comorbilidad suele tener estos pacientes de alergia, asma o intolerancia a la aspirina, y en la endoscopía nasal es clásicamente donde vemos los pólipos nasales, sobre todo en el occidente. Además, puede haber este moco eosinofílico, que es un moco espeso, bien pegajoso, que suele estar cargado de eosinófilos y mediadores inflamatorios. Y desde el punto de vista de exámenes de laboratorio, si encuentro inmunoglobulina elevada, un nivel de corte mayor a 100 se estableció, o eosinófilos elevados con un valor igual o mayor a 250, también nos orienta que el endotipo dominante es el 2. Entonces, según el endotipo dominante, voy a orientar mi terapia que va a continuar. Cuando el endotipo dominante no es el 2, lo que puedo ofrecer, además de lo que ya se inició, son macrólidos, básicamente, antibióticos prolongados. En general, los estudios los evalúan por 3 meses, aunque la guía recomiendan al menos un mes. Si bien la guía reconocen que no hay buena evidencia, por ahora siguen recomendando su uso en este caso antes de considerar la cirugía. Y en el caso de los pacientes con sinusitis crónica primaria difusa con un endotipo dominante 2, antes de considerar la cirugía, uno al menos debería darles un curso de corticoides orales corto. Y por supuesto, ver la respuesta. Si hay una respuesta favorable a esta terapia, continuar con la terapia médica apropiada, con los lavados nasales y los corticoides tópicos, y seguir reevaluando periódicamente al paciente.
Si en algún momento deja de haber respuesta, uno ya puede considerar la cirugía, o si no hay respuesta a esta terapia. En general, las guías EPOS, como nivel de referencia, dicen que un paciente no debería tener una cirugía indicada con menos de 2 meses de terapia médica consistente en lavados nasales, en corticoides tópicos y en alguna de estas otras cosas que es o macrólidos, un curso de macrólidos o un curso de corticoides orales. Entonces, cuando no hay respuesta a esto, como decíamos, el paciente va a tener indicación de una cirugía endoscópica y vamos a escuchar varias charlas muy interesantes en relación a esto próximamente. Y luego la cirugía, de nuevo hay que evaluar la respuesta. Si hay una respuesta adecuada, continuar con la terapia médica adecuada, los lavos nasales, los corticoides en forma local. Los países que tengan acceso al Pulmicor o algo similar pueden además utilizar corticoides en los lavos nasales, que es una herramienta muy útil. Pero si en algún momento deja de haber respuesta, o incluso después de la cirugía al corto plazo no hay un control de la enfermedad, también hay recomendaciones. En el caso de los endotipos dominantes que no son el 2, no hay mucha alternativa realmente. Uno puede agregar lavados con xilitol, que algo de beneficio muestran, de nuevo recurrir a los macrólidos y cuando se justifique evaluar la posibilidad de una cirugía de revisión. Y en estos casos también cuando falla la cirugía es siempre tener en mente y revisar si es que hay algo que me haga sospechar una causa secundaria de la rinosinusitis crónica. Cuando fracasa la cirugía en los endotipos dominante 2 hay más alternativas. Algo relativamente nuevo, ya no es tan nuevo, son los biológicos. De nuevo, no quiero entrar en detalle en honor al tiempo, pero la guía tiene tablas que establecen claramente o nos dan los criterios para indicar biológicos cuando hay fracaso de tratamiento o fracaso de la cirugía y cómo continuar evaluando la respuesta a los biológicos. Son caros, probablemente no en todos los países están disponibles todos. En Chile tenemos el omalizumab y el mepolizumab, pero todavía no tenemos el dupilumab, por ejemplo. Y no todos los pacientes acceden a los biológicos. Una alternativa en ese sentido en los pacientes que tienen intolerancia a la aspirina, la triada de Santer, es la desensibilización de la aspirina. Y bueno, también otras opciones que plantea la guía es un curso más prolongado de una dosis baja de corticoides y cuando corresponda revisar una cirugía de revisión. Entonces, como les decía, no es posible entrar en un detalle exhaustivo sobre el manejo médico, pero creo que una imagen global del manejo médico se entrega con este flujograma y la idea ojalá motivarlo a revisar el resumen ejecutivo de las guías. Solo 27 páginas y tiene todas las clasificaciones, las tablas y los flujogramas más relevantes. Ojalá leer el documento incluso, y cuando uno quiera profundizar en un aspecto, tenga alguna duda relevante, poder acudir al documento extenso. Todo esto está gratuito en los sitios que yo les mostré. Y bueno, eso, muchas gracias por la atención, por la participación, y continuamos con el webinar. Muchas gracias, doctor Callejas. Excelente, Claudio. Creo que las cosas van día con día clarificándose o tratando de clarificar precisamente para hacer el tratamiento más adecuado y enfocarnos a la cirugía más adecuada que nosotros podemos hacer. Esto sigue en investigación. Hay muchos temas. Esto podría ser el tema de prácticamente un congreso completo. Y creo que enfocarnos y volver a aprender las nuevas clasificaciones para poder enfocar a nuestros pacientes y darles el tratamiento adecuado es lo que sigue ahora adoptando las guías EPOS 2020. Muchas gracias, doctor. Continuamos ahora con el doctor Luis Fernando Macías Valle, que nos va a dar su plática sobre optimización de resultados en cirugía primaria de rhinosinusitis crónica con pólipos. Sabemos que de antemano, cuando nosotros vemos a un paciente con cirugía, con poliposis nasosinusal, tenemos en mente inmediatamente que es un paciente que puede recurrir. Entonces, prácticamente hacer una muy buena evaluación, una buena cirugía inicial, nos va a dar la posibilidad de que ese paciente no tenga que volverse a reintervenir por muchas ocasiones. Adelante, doctor Macías, tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenos días y un agradecimiento a la Sociedad Panamericana de Otorrinolaringología por la oportunidad de presentar y por dar oportunidad
las personas que estamos pues incorporándonos a este tipo de actividades y a este tipo de situaciones de colaboración entre todos los países de Latinoamérica y que sin duda es en beneficio de todas las personas que compartimos en este continente esta profesión. El tema, y que creo que va muy de la mano con lo que ya comentó el doctor Calleja, es qué sigue después de la evaluación de nuestros pacientes, en donde el tratamiento médico no está teniendo los resultados que nosotros esperamos y que está teniendo ciertas situaciones de afectación en calidad de vida, particularmente con los pacientes que tenemos en nuestro consultorio. No tengo ningún conflicto de interés y quiero abrir mi participación con esta pregunta específicamente, que es ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos a operar a un paciente de rinosinusitis crónica con pólipos? ¿Qué es lo que le decimos en el consultorio? ¿Qué es lo que le podemos ofrecer o cuál es nuestro objetivo al final del día con estos pacientes para tratar de resolver el problema por el que acuden con nosotros? En términos generales vamos a hablar de varias situaciones, pero creo que una parte importante pues es lo que vemos aquí, o sea, lo que nosotros queremos realizar o lo que nosotros queremos tener como objetivo final es de un paciente con estas características tomográficas, con estas características de tipo endoscópica, que definitivamente tiene una afectación importante en diferentes niveles y en diferentes esferas de su calidad de vida, pues tratar de llevarlo a este resultado, que es en donde clínicamente, radiológicamente y sobre todo sintomáticamente el paciente tenga un control adecuado de la sintomatología que probablemente lo lleva quejando pues un número importante de años. Ahora, ¿cuáles son estos objetivos en términos generales? Creo que pueden ser establecidos en diferentes esferas, en diferentes características, pero que todos van de la mano o que convergen en este punto que pongo en la parte superior, que creo yo es el más importante. Es en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sin lugar a duda, el disminuir de uso de medicamentos que potencialmente puedan tener efectos detrimentales, como los cursos de esteroide sistémico, el mejorar la patología pulmonar que puedan tener de manera concomitante o que puedan llegar a desarrollar después de cierto número de años de padecer la enfermedad, el reducir el número de agudizaciones y el prevenir complicaciones. Teniendo todo esto como una pequeña introducción, los objetivos que me propuse para la plática y que fueran obviamente los más dirigidos es, primero, ¿cómo podemos establecer que nuestra cirugía ha sido una cirugía exitosa? Realmente esto está lleno de ciertas situaciones que son subjetivas y que lamentablemente, y que es una situación que creo que es común a todos los países que obviamente forman parte de esta sociedad, es el establecer realmente cómo vamos a decir si nuestro paciente tuvo una cirugía endoscópica exitosa. Es el paciente que se le quitan todos los síntomas, es el paciente que no regresa, es el paciente que no se tiene que volver a operar. Creo que hay una gama ahí de diferentes factores que se tienen que contemplar. Tenemos que identificar diferentes factores que afectan al éxito de la cirugía y obviamente en la manera en la que sean posibles los que están basados en evidencia. Esto evidentemente pues son todos los factores que a manera, diciéndolo con una terminología que no es tanto médica, sino más bien de ingeniería, es hacer una ingeniería reversa en decir, si yo sé lo que ocasiona que tenga que reintervenir a mis pacientes, pues sé en qué puedo trabajar para intentar tener resultados de manera adecuada desde una cirugía primaria. Necesitamos elaborar una estrategia para el abordaje de nuestros pacientes, para hacer un tratamiento individualizado. Y vamos a hablar de algunos tips de técnica quirúrgica que puedan llegar a tener el impacto que nosotros queremos. Número 1. ¿Cómo establecer que nosotros estamos realizando procedimientos que son exitosos? El método actual de evaluación, como en muchos otros temas de medicina, realmente están basados en algunos sistemas que realizan evaluaciones específicas de sintomatología que, de ser subjetiva, podemos llegar a objetivizar. Esto es probablemente uno de los primeros puntos en donde me gustaría hacer énfasis y que viene bien descrito en la guía EPOS, como comentó Claudio previamente, y es, creo que a nosotros como latinoamericanos nos hace falta en nuestra práctica, no nada más en la parte académica, que es donde normalmente se utiliza más, sino en nuestra práctica clínica rutinaria, el incorporar este tipo de cuestionarios, este tipo de herramientas que están bien validadas y que nos permiten
desde hacer una evaluación adecuada del paciente que le podemos ofrecer la cirugía, hasta realmente evaluar nuestros resultados después de que realizamos la misma. Existen diferentes escalas que están validadas a nuestro idioma y que vale la pena revisar. La escala de discapacidad por rinosinusitis, que tiene 3 dominios principales con dominios emocionales, físicos y funcionales. Probablemente el que ustedes ven más en las publicaciones que salen recurrentemente, que es el SNOT 22, en donde existen otro tipo, predominantemente obviamente los dominios rinológicos donde nos enfocamos, pero alteraciones del sueño, algunos síntomas extranasales, la afectación psicosocial que tienen nuestros pacientes, que es importante, y algunos síntomas faciales y otológicos. Este tipo de cuestionarios que ya están establecidos, que en particular este que es el SNOT 22 ya validado al idioma español, que cuenta de 22 ítems, lo que tiene obviamente es una evaluación de 0 a 5 en grado de gravedad de la sintomatología que presenta el paciente, y de igual manera se ponen alguna sintomatología que es la principal para el paciente. Creo que esta es una situación que no se puede estresar lo suficiente, que es tenemos nosotros que pasar de la subjetividad y de nuestra evaluación clásica del paciente, en donde podemos nada más decir, va bien, va mal, me gusta cómo se ve la endoscopía después de la cirugía, o el paciente tiende a quejarse menos de cierta sintomatología, a tratar de establecerlo aquí, y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Una de las primeras situaciones que obviamente es donde cobra importancia esta evaluación e incorporar este tipo de cuestionarios a nuestra práctica es cómo vamos a seleccionar a nuestro paciente para llevarlo a una cirugía endoscópica. Ya comentó el doctor Callejas que realmente no existe una evidencia específica para saber qué paciente específicamente necesitamos ofrecer de manera inmediata o después de un tratamiento médico el procedimiento quirúrgico. Creo que aquí hay una cuestión obviamente que tiene que ver con esos elementos que no son cuantificables, que es la experiencia del cirujano y que es sumamente válida. Sin embargo, este es uno de esos elementos que podría valer la pena empezar a incorporar. Entonces, evidentemente, la falla a un tratamiento médico máximo, qué tanto está afectando la calidad de vida de nuestros pacientes, los hallazgos tomográficos que encontramos nos puede hacer el que ofrezcamos el procedimiento quirúrgico. En relación a la terapia médica, y esto es también una de las conclusiones de la guía EPOS 2020, es que no hay una claridad específica en relación a qué constituye un tratamiento médico máximo, tanto en el tipo de distribución del medicamento, la duración del tratamiento o el tipo de tratamiento que se da. Y esto es importante porque obviamente tiene que ver con lo que nosotros tenemos que ofrecerle al paciente en caso de que no haya una solución con ese tratamiento médico. El objetivo de la cirugía, y esto es muy importante porque desde ahí empezamos cuando tenemos al paciente que no ha sido tocado, el paciente virgen, el paciente que no ha sido operado, es el objetivo de nuestra cirugía siempre va a ser el mejorar la severidad de la sintomatología del paciente y operar obviamente en los pacientes que tienen un cierto grado de sintomatología derivada de la enfermedad. Ahí es donde entra la importancia de la evaluación con métodos objetivos de qué tanto está afectando su calidad de vida, y lo veremos un poco más adelante. De manera consecuente, la situación importante es, haciendo resonancia a lo que acabo de mencionar, es los síntomas preoperatorios, específicamente por estas herramientas o estos prompts, que son los scores validados, es lo que consistentemente nos ha dado todos los estudios de alto impacto, como esta guía EPOS 2020, como la nueva guía de rinosinusitis que va a publicar la Academia Americana de Rinología, que son los mejores predictores para el éxito de nuestra cirugía. ¿Qué quiere decir? Que si no estamos haciendo esto desde antes de llevar al paciente al quirófano y para decidir a quién vamos a llevar a quirófano, ya estamos teniendo un hándicap importante en la resolución de síntomas y cómo vamos a resolver el problema con nuestros pacientes. Esa conclusión que viene en la guía EPOS está basado en artículos de alta calidad y con una formación obviamente de tipo estadística adecuada, como este artículo de 2014 del grupo del Dr. Rodmick, donde realmente lo que se propusieron fue ver de la valoración preoperatoria del SNOT 22, cuál era la probabilidad de conseguir un cambio clínico significativo en el posquirúrgico de los pacientes. Aquí lo vemos en una tabla para pacientes con y sin pólipos y específicamente con poliposis.
Y aquí es importante ver cómo existe una cierta tendencia a con un score mayor del SNOT-22, vamos teniendo obviamente diferentes grados de resolución en relación al score postoperatorio y esos cambios mínimos clínicos que son significativos para el paciente. En términos generales, ¿cuál es la conclusión de este estudio? Que si nosotros tenemos un paciente en donde, a pesar de un tratamiento médico máximo, en lo que nosotros consideremos o por nuestra experiencia o por lo que está en las publicaciones, sea adecuado, tenemos un SNOT-22 mayor a 30 puntos, el hacer un procedimiento endoscópico con las características que voy a tocar un poco más adelante, nos aumenta a tener un porcentaje de 75% de probabilidad de lograr una mejoría clínicamente significativa, que en términos generales son los porcentajes que manejamos de éxito de nuestra cirugía. O sea, cuál es el cambio en la calidad de vida que va a obtener nuestro paciente posterior a la realización del procedimiento quirúrgico. Ahora, ¿por qué se torna en una situación complicada y en la misma guía EPOS tienen dificultad para dar recomendaciones específicas? El poder evaluar realmente cuáles son los resultados comparando un mismo cirujano con diferentes técnicas o diferentes cirujanos con diferentes técnicas en diferentes tipos de, pues de fenotipos y endotipos de la enfermedad, hace complicada esa evaluación. Sin embargo, un par de estudios recientes de 2016 del grupo del Dr. Smith y del 2018 del grupo del Dr. Rodnick se dieron a la tarea de ver cuáles eran específicamente las características de los pacientes que se llevaban a un procedimiento quirúrgico en cirugía endoscópica con pólipos y que iban a tener un efecto de protección, por llamarlo de alguna manera, en prevenir que esos pacientes tuvieran una cirugía de revisión. Como les digo, realmente esto tiene, a manera de ingeniería reversa, es saber cuáles son los puntos que fallaron en los pacientes que tuvieron que tener una cirugía de revisión. Y esto es importante porque nos da puntos específicos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando vayamos a hacer una cirugía primaria. En principio, lo que encontraron evidentemente del pool completo de pacientes que hicieron en este segundo estudio, que es multicéntrico, encontraron que evidentemente en el caso de pacientes con poliposis nasal, la prevalencia o la posibilidad de tener una recurrencia es mayor. Sin embargo, y esto es importante mencionarlo con publicaciones previas y una publicación de hace un par de años del grupo del doctor Orlandi, es un porcentaje que ha cambiado mucho con los años. Todavía escuchamos, y esta es una situación común en mi país, cuando menos, que cuando la gente va con algunos otorrinolaringólogos que hacen o que realizan procedimientos con ciertas características, siguen utilizando esos porcentajes que de antaño teníamos como una certeza, que era el paciente que tiene poliposis nasosinusal en cualquiera de sus fenotipos, en cualquiera de sus endotipos, tiene una posibilidad de recurrencia del 40 o del 50%. Esto definitivamente no es la realidad. Las publicaciones más actuales y de esta que les comento previamente, lo que hablan realmente es que a 20 años la posibilidad de tener una cirugía de revisión es alrededor del 19% o del 17%, dependiendo de las características. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de 20 años probablemente pues hemos aprendido a hacer las cosas de mejor manera, tanto en el procedimiento quirúrgico como en el tratamiento postoperatorio, que se tratará un poco más adelante. ¿Qué otras situaciones encontraron ellos que tenían que ver con los pacientes que requerían menos cirugía de revisión? Aquellos pacientes que se les realizaba septoplastía concurrente, que ahorita hablaremos de esto, y a los pacientes a los cuales se les realizaba una cirugía completa. ¿Qué es lo que ponen ellos y por qué dice sinusotomía frontal? Porque en la revisión que hicieron, obviamente, de la información que recabaron, los pacientes que tenían una sinusotomía frontal lo consideraron como pacientes a quienes se les habían hecho una cirugía completa, una cirugía en lo que consideramos actualmente como un full house FES. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos varios factores que nosotros ya sabemos que van a tener un impacto, tanto para que nos dé más riesgo de que tengamos una posibilidad alta de cirugía de revisión, junto con algunos factores que sabemos que nos van a proteger de esto. Evidentemente, la poliposis nasal, que es lo que estamos hablando ahorita, tiene tasas de recurrencia que son distintas y que obviamente conllevan a mayor riesgo, particularmente en los pacientes que requieren más cursos de esteroide sistémico al año.
Los pacientes a quienes se les realiza septoplastía concurrente desde la cirugía primaria tienden a tener mejores resultados. Ahorita hablaremos de eso porque realmente no hay un factor específico que nos lo determine, sino simplemente el hecho de pensar que si tenemos una vía de distribución adecuada para nuestros medicamentos de manera postoperatoria, de manera lógica, vamos a tener mejor resultado porque la penetración del fármaco va a ser más adecuada. La cirugía completa o el concepto de full house fest, importantísimo en el contexto de pacientes con este tipo de fisiopatología. ¿Por qué? Porque como hablaremos un poco más adelante, los conceptos previos de simplemente hacer polipectomías o situaciones por arrancamiento incrementan de manera significativa el riesgo de recurrencia. Y por último, lo que encontraron es que evidentemente los cirujanos con mayor experiencia pues tendrían a tener mejores resultados por el tipo de procedimiento quirúrgico que realizaban. En términos generales, la septoplastía desde el punto de vista no nada más para sintomatología sinonasal, sino para la realización de la cirugía. Este es probablemente un septum donde si no fuéramos tan estrictos podríamos decir, bueno, puedo realizar el procedimiento quirúrgico sin tanto problema, tengo algo de espacio, pero en términos generales esto es lo que ha cambiado en los últimos años, el tener un umbral bajo para decir, sí quiero hacer esa septoplastía porque lo que yo quiero es lograr, número uno, que pueda trabajar mejor ese meato medio y que pueda tener una situación importante de control o de manejo de patología en ese sitio y de manera postoperatoria una penetración más adecuada de mi fármaco, es lo que nos lleva a hacer esto. Este es simplemente parte de la técnica quirúrgica de la septoplastía endoscópica, como todos lo conocen y como lo hacen de diferentes maneras, pero en términos generales es una situación importante y es una de esas recomendaciones donde a pesar de que no era una desviación tan importante, este es el cambio que observamos para poder trabajar ese espacio. En términos generales, el segundo punto, y que es una cuestión de controversia que ya se tocó previamente, hace falta suficiente información para saber dentro del tipo de cirugía si tenemos que recurrir a una cirugía de mínima invasión, una cirugía extendida, una cirugía con antrostomías amplias o un tipo de abordaje que anteriormente se consideraba más agresivo. Esta que es una revisión de la Biblioteca Cochrane, que es de 2014, realmente como conclusión lo que obtienen y que es parte de lo que se incluye también en la guía EPOS 2020 es que hacen falta estudios con una formulación adecuada, aleatorizados, doble ciego, controlados, en donde se pueda determinar con certeza estadística qué es mejor, una u otra. Sin embargo, por evidencia de tipo un poco circunstancial y obviamente por experiencia, y eso diferentes personas tanto en Europa como en Latinoamérica y en los Estados Unidos se han percatado que el concepto de cirugía de mínima invasión de mediados de los 90 en este tipo de patología realmente no es la solución del problema. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer, como vamos a hablar un poquito más adelante, una apertura adecuada de los espacios, particularmente para que el tratamiento tópico, que es el que va a controlar al paciente a mediano y largo plazo, tenga una distribución adecuada. Lo que sí concluyeron y que es muy importante es que la simple polipectomía tiene un riesgo de mayor recurrencia. ¿Cuáles son los objetivos reales de la cirugía? Pues realmente lo que queremos es un decremento importante en la carga inflamatoria, queremos un retiro de la obstrucción mecánica ocasionada por los pólipos que da la sintomatología obstructiva de primera instancia, y lo que queremos es crear cavidades amplias para facilitar la penetración de nuestro tratamiento tópico. Este es un punto sumamente importante y que creo que todos tenemos que platicar y que regularmente lo hacemos con el paciente para sensibilizarlo de que lo que tiene es una enfermedad crónica. Es una enfermedad similar a cualquier otro tipo de enfermedad crónica, sistémica, endocrinológica, común y corriente. Y yo particularmente con los pacientes que tenemos aquí en nuestro país, con una alta incidencia de diabetes, una alta incidencia de hipertensión, es sensibilizarlos a que sepan que la rinosinusitis crónica con pólipos es un padecimiento crónico en la cual la cirugía no es igual a cura. La cirugía es un vehículo para obtener estos resultados y poder tener un control basado en el tratamiento médico postoperatorio a mediano y largo plazo que sea satisfactorio. ¿Cuál es la importancia de la cirugía primaria? El que sabemos que al realizar una cirugía completa dentro de este concepto de Full House Fest nos va a permitir
tener todos los objetivos que mencionamos previamente. Con la cirugía de mínima invasión, el realmente hacer un decremento importante de la carga inflamatoria, el resolver los problemas de tipo obstructivo y favorecer la distribución de medicamento de manera postoperatorio, se ve sumamente comprometido. ¿Cuál es el objetivo también de que en esta cirugía primaria hagamos procedimientos completos? El que evitemos este tipo de situaciones que todos vemos en nuestras cirugías de revisión y que más adelante hablará el doctor Herrera, que son muchas veces la necesidad de hacer procedimientos de revisión, procedimientos extendidos. La neosteogénesis que se forma cuando hay un tratamiento no adecuado de las diferentes cavidades, que obviamente hace mayor sangrado, mayor inflamación, mayor dificultad obviamente para tratamiento médico y quirúrgico, y que va a tener un impacto definitivo en la tasa de éxito que nosotros le podemos decir a nuestros pacientes. Este es un estudio muy interesante que habla precisamente de las diferencias utilizando lo que en la actualidad es uno de los estándares para evaluar la distribución del tratamiento tópico dentro de las cavidades perinasales, que son el uso de la dinámica de fluido computacional, que es por medio de computadores y softwares que son muy sofisticados, el poder establecer cuál es el tipo de distribución que tiene dentro de la cavidad nasal el medicamento que estamos aplicando. Este es uno de esos primeros artículos publicados hace ya 5 años por el grupo de Pensilvania, en donde vemos la diferencia de manera preoperatoria utilizando un lavado de alto volumen, 240 mililitros, en un seno no operado o mínimamente operado, contra una osteoplastía amplia que permite una penetración adecuada de nuestro fármaco. Entonces, aquí vemos claramente cómo el hacer una intervención mínima o realmente no tener una intervención adecuada de estos espacios va a impedir que nosotros tengamos una distribución de manera satisfactoria de nuestros fármacos aquí. Este es el ejemplo clásico y la situación que nosotros nos enfrentamos cuando hacemos los procedimientos quirúrgicos de estas características, que son pacientes que tienen este tipo de imágenes tomográficas en donde hay sobreinfecciones por más de que damos tratamiento médico, donde nos encontramos con sangrado a pesar de que utilizamos tratamiento preoperatorio, pero lo que tenemos que acabar haciendo son osteoplastías con un tamaño adecuado, con el objetivo, aquí viendo con 70 grados hacia el seno frontal, con el objetivo de tener una cavidad al final de nuestra cirugía que tenga estas características, en donde podamos observar de manera completa nuestra cavidad etmoidal hasta el seno esfenoidal, con una cavidad maxilar amplia, con una base de cráneo totalmente limpia de particiones y con un seno frontal totalmente abierto. Esto es lo que nos va a permitir tener este tipo de resultados postoperatorios en conjunto, evidentemente, con el tratamiento médico adecuado. Aquí viendo 70 grados, ese mismo paciente con una sinusotomía frontal DRAF 2A, utilizando obviamente una técnica de full house fez con una penetración adecuada a estos diferentes espacios y con características que nos permitan evidentemente tener un control endoscópico en el consultorio de manera satisfactoria. Lo mismo, y esta es una situación simplemente como último caso, ya prácticamente para terminar, es una paciente de 22 años, estudiante de canto, asma bronquial, con todas las características que sabemos que nos pueden llevar a esos pacientes que son de difícil manejo y que pueden llegar a tener características propias para pacientes que llegan a tener necesidad de reintervención. Vemos unas características que son más consistentes con un fenotipo que en la actualidad se le llama de compartimento central. Sin embargo, esta paciente fue operada, y pongo entre signos de interrogación, operada de fez, pero pues realmente, ¿qué fue lo que hicieron? Pues realmente no vemos una apertura adecuada, no hay una penetración obviamente adecuada del fármaco de manera postoperatoria, y con un SNOT-22 preoperatorio que es alto, que sabemos que obviamente está afectando su calidad de vida. Aquí, simplemente por motivos del tiempo, fenotípicamente como se veía en ese caso, con una poliposis ya con tratamiento esteroideo sistémico y tópico preoperatorio, y realmente la importancia de hacer un procedimiento adecuado, con un abordaje adecuado al seno frontal. Aquí estamos viendo una celdilla supravular donde estamos viendo la arteria etmoidal anterior, y de manera anterior a esto, el verdadero drenaje del frontal, y vamos a ver aquí en este caso, con algo de mucina alérgica, con esas características que son clásicos
clínicos de pacientes jóvenes que tienen asma bronquial, que tienden a tener algunas alteraciones con con algún tipo de sensibilidad a AINES o a la aspirina. En términos generales, ¿qué es lo que queremos obtener después de nuestra disección y con una técnica quirúrgica adecuada, con preservación máxima de la mucosa y con apertura de espacios? Es esto, viendo con 70 grados toda nuestra base de cráneo totalmente libre, nuestra arteria etmoidal, nuestro espacio previo al receso y con una apertura adecuada de nuestro seno frontal. ¿Qué es lo que podemos lograr en estos pacientes? Esto es a 18 meses postoperatorios con tratamiento médico adecuado. Pues es precisamente esto, que la imagen que tenemos después de la cirugía prácticamente sea la misma que obtengamos en nuestro seguimiento postoperatorio. Es obvio que estos pacientes van a tener recurrencias y que van a tener obviamente presentación de diferentes exacerbaciones a lo largo del tiempo que nosotros podemos manejar médicamente mucho más correctamente teniendo este tipo de aperturas. Ya para finalizar y no tomar más de su tiempo, los puntos importantes para quedarse y tener en mente para llevarse a casa y para empezar a incorporar a su práctica quirúrgica diaria es traten de incorporar este tipo de cuestionarios, este tipo de prompts en su práctica clínica. Es una situación que si se hace previo a la cirugía, que si se hace de manera adecuada, no toma más tiempo, no es una situación que vaya a tener un impacto en su clínica más que para beneficio. El uso de septoplastía, bajando el umbral de la necesidad de septoplastía, creo que es importante para que obviamente se tome en cuenta, ya que está relacionado con disminución de necesidad de reintervención precisamente por estos factores que comenté. Que es muy importante y lo que tenemos que dejar a un lado, la polipectomía, el simple arrancamiento de pólipos, lo único que da es una mejoría transitoria de la sintomatología, pero no resuelve el problema. Hay que incorporar, obviamente, y esto es con técnica, con práctica, con entrenamiento, el concepto de full house FES en los pacientes en los que hayamos decidido, por todas las condiciones mencionadas previamente, que vamos a llevar a cirugía, en este caso en particular, hablando de rhinosinusitis crónica con pólipos. ¿Y esto qué es lo que nos va a ofrecer o qué lo que nos va a traer como consecuencia? El que podamos ofrecer el mejor resultado a nuestro paciente desde la primera intervención. Con eso termino yo mi ponencia. Si hay alguna duda o pregunta, quedo a sus órdenes. De nuevo, un agradecimiento y pues creo que continuamos con la siguiente charla. Muchas gracias, doctor Macías. Muy puntual tu presentación. Y aquí exclusivamente para comentar dos cosas. Primero, a diferencia de los otros países de Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera, tenemos en Latinoamérica que empezar a hacer datos. Si no tenemos datos, no tenemos información. Si no tenemos información, no podemos avanzar en cómo tratar a nuestros pacientes, como bien lo mencionaste. Segundo, que se haga una cirugía quitando las obstrucciones que pueden dar un tratamiento para al final dar un buen tratamiento médico es muy importante. Y como último comentario, quiero decirles que hacer una full FES en este tipo de pacientes no es una cosa fácil. Tiene alguien quien estar entrenado, tiene que tener una buena instrumentación, tiene que tener una buena preparación y la mayoría de las personas se dedica a quitar pequeños pólipos y abrir pequeños espacios que nos van a dar recurrencias importantes y que ese paciente va a tener que ser operado por gente que realmente esté experta. Si ustedes tienen ese tipo de casos, por favor, asístanse con sus maestros, asístanse con gente que esté adecuada, porque esta va a ser la vía en que nosotros podemos resolver el problema de los pacientes. Muchas gracias. Bien, gracias por la participación. Continuamos ahora con el doctor y mi amigo querido Alfredo Herrera, con el cual compartimos muchos cursos aquí en México y también con él. Y adelante, doctor Herrera. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. También quiero agradecerle a todos los colegas, a la Asociación Panamericana por la invitación a participar en este evento. Y luego de haber presenciado unas excelentes conferencias, yo básicamente quiero compartir con ustedes mi perspectiva sobre el manejo quirúrgico de la rhinosinusitis crónica con poliposis nasal recalcitrante. Quiero aclarar que no tengo conflictos de interés. Y básicamente el objetivo de esta conferencia, entonces, en primer lugar, quiero definir qué es la rhinosinusitis crónica con poliposis nasal recalcitrante y después ver cuáles son las claves
de la cirugía para esta enfermedad recalcitrante, con énfasis en lo que es el manejo del seno maxilar, esfenoidal y el seno frontal. Entonces, si miramos lo que se dice de la enfermedad recalcitrante en las guías de EPOS, básicamente es la persistencia de síntomas a pesar de un manejo médico y quirúrgico óptimo. Y el manejo médico óptimo básicamente consiste en la aplicación de corticoides tópicos nasales, en mínimo 2 ciclos cortos de antibióticos y corticoides sistémico en el último año. Y el manejo quirúrgico máximo, como bien lo mencionó el doctor Macías, es lo que conocemos como el full face, que básicamente es una frontoinmodio maxiloesfenoidotomía hasta los límites de la base del cráneo y la lámina papirácea, y como mínimo un draft 2A para la sinusotomía frontal. No me está dejando avanzar. ¿Por qué? No sé. Si quiere dar clic sobre su presentación, doctor, hay veces que cuando se sale, ahí está. Okay. Gracias, gracias. Entonces, básicamente, también lo que sabemos de la sinusitis crónica con poliposis nasal recalcitrante es que estos son casos normalmente revisionales, con un grado variable de osteoneogénesis. Generalmente, más del 80% de los casos tienen una respuesta inflamatoria tipo 2. Generalmente van con comorbilidades severas como asma, intolerancia a ASA-AINES, y muy frecuentemente tiene una mala respuesta a corticoides sistémicos algunos pacientes, sobre todo en ese grupo que está por fuera del tipo 2. Y hay que tener en cuenta que hay pacientes que tienen alergia o contraindicación para corticoides sistémicos, lo cual hace que el manejo de estos pacientes sea mucho más difícil. Entonces, básicamente el manejo de esta enfermedad recalcitrante requiere una cirugía hasta los límites. Normalmente terminamos resecando cornete medio y superior para disminuir la carga inflamatoria, y lo fundamental en estos casos, pienso, es la creación de sinusotomías muy amplias que favorezcan obviamente una máxima ventilación y drenaje, pero sobre todo que faciliten la llegada del medicamento a todos los senos paranasales, como bien mostró el doctor Macías también en su presentación. Y esto básicamente las técnicas que tenemos para esto es obviamente la maxilectomía medial endoscópica, la esfenoidotomía extendida, el draft 3 y los abordajes externos al seno frontal en algunos casos seleccionados que ya veremos más adelante. Entonces comencemos con la maxilectomía medial endoscópica. Básicamente todos sabemos que consiste en hacer una antrostomía media amplia, luego una antrostomía inferior amplia, resecamos el cornete inferior adyacente a estas estructuras y con eso logramos una comunicación a todas las paredes del seno maxilar para limpiar ese seno maxilar. Y esto es una cirugía, el lado izquierdo, hicimos la antrostomía media, estamos haciendo una antrostomía inferior, vamos a resecar ese cornete inferior para comunicar ampliamente el seno maxilar, quitamos el cornete y así tenemos un acceso amplio a todas las paredes del seno maxilar. Este es un posoperatorio donde vemos la importancia para las curaciones posoperatorias de tener una comunicación amplia al seno maxilar, donde podemos inclusive lavar este seno en casos si hay hongos o si hay inflamación, aplicar medicamentos que facilitan mucho, como estamos haciendo acá, un lavado del seno que es muy útil en estos casos. En cuanto a la sinusotomía extendida del seno esfenoidal, pues básicamente lo usamos en casos de enfermedad recalcitrante con senos pequeños, esfenoidales pequeños, y con signos de retracción cicatrizal anómala con osteoneogénesis, que lo vemos en algunas situaciones clínicas. Y básicamente lo que hacemos es, este es el seno maxilar izquierdo, el esfenoides izquierdo, esfenoides derecho, y lo que estamos haciendo es fresando ese septum intersinusal muy ampliamente, y lo puede uno hacer tan amplio como uno quiera, obviamente quitando la mayor parte del tejido inflamatorio hasta donde queramos, y puede uno quitar todo ese septum intersinusal hasta donde uno quiera realmente para dejar una mega comunicación, esperando que cuando esto cicatrice, si se va a cerrar, no sea tanto y se pueda comunicar lo más posible. En cuanto al manejo del seno frontal, entonces, pues básicamente tenemos varias alternativas que incluyen las técnicas de draft, los abordajes externos, incluyendo la cirugía no obliterativa por colgajo osteoplástico y la cranealización, que no utilizamos con mucha frecuencia, pero hay que tenerlo en cuenta.
Cuando hablamos de las técnicas de draft, hay muchas técnicas, todos ustedes conocen, pero básicamente cuando estamos hablando de enfermedad recalcitrante, lo que vamos a tratar de hacer en todos nuestros pacientes es lo que conocemos como una sinusotomía tipo draft 3, que da la máxima exposición a ambos senos frontales cuando esto sea posible. Entonces veamos algunos casos clínicos. Este primer caso es una mujer de 31 años de edad con un cuadro de varios años de evolución con cefalea, obstrucción nasal permanente, anosmia por una rhinosinusitis crónica con poliposis nasal severa asociada a asma e intolerancia a AINES. Esta paciente tenía antecedente de 2 cirugías previas, la última en el 2015. Y si ustedes ven estas imágenes de tomografía computarizada, vemos que hay un compromiso de todos los senos paranasales. Vemos que aquí hay parece ser una celdilla tipo 4, que al ver este corte un poco más posterior, vemos que realmente es una supra-agernasi frontal. Y básicamente llama la atención ver simplemente una antrostomía media, pequeña, pero básicamente vemos aquí que esta celdilla sí era una supra-ager frontal y llama la atención este pico nasofrontal amplio. Y lo que más llama la atención de este caso es que a pesar de tener 2 cirugías previas, pues básicamente está todas las celdillas etmoidales anteriores y posteriores sin resecar. Y aquí vemos que hay un buen diámetro AP a nivel de receso frontal. Y por lo tanto, pues en nuestro análisis, este caso ejemplifica un manejo quirúrgico inadecuado para poliposis nasal, porque básicamente lo que se hizo fue una polipectomía y una antrostomía media pequeña, lo cual es totalmente inadecuado para un caso de estos. Por supuesto, había muchas celdillas sin abrir, pero al haber un buen diámetro AP a nivel de receso frontal, este paciente lo vamos a manejar con un FEME bilateral, un frontoetmoideo maxiloesfenoidal bilateral y un draft 3. Entonces, aquí tenemos los pólipos del lado izquierdo, abundantes, ya casi al piso nasal. Vemos el cornete medio acá. Comenzamos a quitar los pólipos, cornete medio, comenzamos a quitar los pólipos con el microhibridador. Vamos a hacer una comunicación amplia al seno maxilar. Vamos a ir al etmoides posterior, al esfenoides y hacemos las comunicaciones más amplias, quitando todo el tejido inflamatorio, la mucina alérgica. Y después vamos a hacer este colgajo la perla lateral nasal para fresar la zona del frontal. Aquí estoy tratando de entrar al frontal y no pude encontrarlo. Entonces me fui a la fosa nasal derecha, hacemos el FEME, seno maxilar derecho, base de cráneo y vamos a hacer una sinusotomía frontal. Aquí hacemos nuestro colgajo de la pared lateral y fresamos esta región para entrar al frontal y aquí sí entré fácilmente al frontal. Aquí está el frontal, donde lo estamos ampliando, un draft 2B para quitar todo ese tejido. Aquí tenemos una comunicación muy amplia al seno frontal. Entonces voy a quitar el cornete medio y el septum y comenzamos a fresar desde el frontal derecho hacia el izquierdo. Vean la osteonogénesis tan severa que había a este nivel, pero al ubicarlo por el lado derecho es más fácil entrar y hacer el lado izquierdo. Aquí vemos la órbita y aquí estamos entrando al seno frontal izquierdo, muy lateral aquí, que estaba llena de patología, como ven, mucha poliposis, mucha mucina. Vamos a quitar el septum intersinusal para dejar una comunicación lo más amplio. Vemos que había mucha patología a este nivel. Fresamos para tener la comunicación más amplia que podamos hacer y el septum intersinusal, quitamos todo el tejido inflamatorio que podamos. Y básicamente, la clave de esta cirugía fue que si no hubiéramos hecho un draft 3, hubiera quedado mucha patología en ambos senos frontales, lo cual hubiera favorecido una recidiva muy temprana. Y este caso es interesante porque vemos que esto se presenta en varias situaciones clínicas. Hemos tenido muchos pacientes con esto y la cirugía revisional fue difícil debido a una osteonogénesis en el receso frontal izquierdo que dificultaba hacer la sinusotomía frontal del lado izquierdo. La clave de esta cirugía, y que uno lo puede aplicar a otros casos, es que si ustedes no logran entrar al seno frontal, en este caso el izquierdo, ustedes pueden buscar el seno frontal contralateral, en este caso el derecho, y desde aquí ir fresando hacia el lado izquierdo, hacia el lado difícil, y de esa manera lograr una comunicación adecuada. Vamos a otro caso clínico. Esto es una mujer de 36 años con una rhinosinusitis crónica con poliposis nasal moderado, en la cual mi plan prequirúrgico era hacer un FEME con un draft 2B bilateral. Y esta es la cirugía. Si ustedes ven este lado izquierdo, estoy haciendo el FEME y estoy tratando de encontrar el frontal y no lo encuentro. Miren, aquí está la vía lagrimal, la órbita, y comienzo a fresar detrás de eso, a buscarlo, pero la verdad no lo encuentro. Hay mucha osteonogénesis, no entra al frontal. Entonces lo que hice fue ir al lado derecho, buscar el frontal acá, que estaba fácil, lo encontré relativamente fácil, lo ampliamos,
quitamos el septum nasal y fíjese que ahorita ya es más fácil pasar del lado derecho al lado izquierdo para abrir todo el seno, quitar esta mucosa para comunicar ampliamente el seno frontal izquierdo y desde aquí, obviamente, drenar todo este material